Equiliber, hoy vamos a hablar de un tema que para muchas mujeres ha sido vivido en silencio, con muchas dudas, frustración y muchas veces con una sensación de, ¿será que la que estoy exagerando soy yo? Porque cuando hablamos de endometriosis no estamos hablando solo de cólicos fuertes, estamos hablando de mujeres que han tenido que cancelar planes por dolor, que han ido trabajando sintiéndose pésimo, que han sentido que su estómago, su energía, su digestión, su ciclo, su cuerpo completo les juega en su contra. Mujeres que por años escucharon frases como es normal que te duela, tómate algo y se te va a pasar. Todas pasamos por eso, mientras por dentro sabías que algo no estaba bien contigo. Por eso hoy invité a mi amiga Karen Zárate, que seguro ya la conocen, para que nos comparta su experiencia con la endometriosis desde un lugar muy honesto y humano, no como esto es lo que todas tienen que hacer, para nada va por ahí, sino como una conversación que puede ayudarte a reflexionar un poquito más sobre todos los síntomas que tienes y a veces no te atiendes. Mi intención con este episodio es que si tú estás viviendo algo parecido, termines sintiéndote un poquito más acompañada y con un poquito de más claridad. Y también quiero que te lleves un recordatorio muy importante, Equiliber. El dolor que te saca de tu vida no debería normalizarse. Y también recordarte, porque es muy importante, que este episodio no sustituye una consulta médica, pero sí puede ser ese primer empujoncito para que te observes con un poquito de más compasión, te hagas mejores preguntas y empieces a buscar ayuda y dejar de aguantar algo que merece ser escuchado. Hola amiga, ¿cómo estás? Bienvenida por Ay, aquí. estoy emocionada de estar en este episodio. Me siento la invitada especial. Sí, eres amiga. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Oye, platícanos un poquito primero sobre ti, quién eres para aquellas personitas que no te conocen. Bueno, yo soy entrenadora personal certificada, ya tengo como 7 años trabajando esto. Todo el tiempo ha sido pues formato en línea. Tengo una aplicación de entrenamiento por la cual entreno a personas, también creo contenido como Andrea. De hecho, los conocimos gracias a las redes sociales. Y también algo que pues importa porque va a importar un poco en la historia es que soy nómada desde hace 3 años. Me mudo de ciudad o país cada 2, 3 o incluso un mes. Entonces me estoy moviendo un poco y aprovechando de que todo mi negocio es en línea y pues puedo hacerlo desde cualquier lugar y aprovechando la juventud, la energía y las ganas de viajar. Ay, qué padre, sí. Karen se la pasa viajando por todo el mundo, entonces conoce muchos lugares, vivió en muchos lugares y sí se pone interesante y relevante para la historia porque justo como persona que se mueve por todos lados, atenderse en cuanto a salud a veces pues es muy complicado. Lo Eh, es. y amiga, oye, a mí se me hace súper interesante tu historia porque siento que empezamos como platicando, cuando me platicabas de qué estabas viviendo, era como, ah, sí, puede que sea esto y terminó siendo endometriosis, que es algo como que nos sorprendió bastante. Entonces, cuéntanos cómo empezaste en este journey de la endometriosis. Claro que sí, mira. Empezamos en agosto del 2025. Yo normalmente era una persona estreñida, pero más que nada un poco como en lo emocional, de que cuando estaba muy estresada o alguna angustia o hasta emocionada, como cosas así. Entonces, esa parte siempre ha estado como presente en mí. Pero a partir de agosto empecé con una hinchazón muy grande, o sea, una distensión abdominal que no era nada normal. Era como, pues así como literal, como si me hubieran inflado el estómago y no se podía sumir la panza. Y no era como que despertaba al día siguiente y amanecía con el abdomen plano, no, sino, porque normalmente, no sé, si te cenas una cena pesada, pues es normal que te duermas con el estómago así, pero normalmente al día siguiente, pues se baja un poco. Y acá no, y era como muy raro y además el estreñimiento se había agravado. Ya estaba yendo de que 1 o 2 veces por semana y dije, no, esto no es normal. Y yo normalmente voy a terapia de fisiopélvico y fui con la terapia de fisiopélvico y me dijo la fisio que yo estaba súper bien de ahí abajo, o sea, que no era tanto el tema como, pues no sé, de mi recto o de mi ano, de algo así. Entonces dije, bueno, voy con un gastroenterólogo, fui con el primero, le conté mis síntomas y así, y me dijo que era síndrome del intestino irritable. Me dio tratamiento durante 8 semanas, lo cual me ayudó a la digestión, pero yo seguía como globo. Y ya se me hacía muy raro que hayan pasado las 4 semanas e incluso también me dijo que hiciera dieta baja en FODMAP, que es pues dieta baja en alimentos que llegan a fermentar. La seguí al pie de la letra, me estuve cuidando muchísimo y no noté cambios. Entonces dije, bueno, voy a buscar una segunda opinión. Pasaron esos 2 meses.
fui con otra gastroenteróloga y ella me dijo, no, es colitis, es como colitis nerviosa. Y yo decía que pues no estoy tan estresada, o sea, porque uno se conoce cuando los niveles de estrés o son muy altos o la angustia o lo que sea. Yo decía, no, pero bueno, ella me hizo una colonoscopía y no salió nada, solamente salió que pues sí tenía mucha popoya adentro. Entonces me dijo de que tómate esos laxantes, me dio un antibiótico por si tenía algo y así, pues yo le hice caso, pero el antibiótico me hizo más mal. Si ya estaba inflada, ahora era el doble. Entonces, ahí ya dije de que esto no es normal, o sea, no es posible ni con tratamiento de colitis, ni con el tratamiento de síndrome del intestino irritable se me quitara. Y para esto, como volviendo años atrás, yo ya había escuchado del SIBO. El SIBO es el sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado. Yo lo había escuchado en redes sociales así porque yo seguía pues también era entrenadora personal que le pasó. Y yo me acuerdo que le pasó y pues traía el panzonón y hasta yo dije, ay, pobrecita, ojalá nunca me pase, becas, porque uno ve cosas como de que no, ojalá que no. Oye, amiga, ¿y Y te dolía? O sea, ¿estabas distendida y te dolía o no te dolía? afortunadamente no me dolía nada, solamente era que pues no me podía cerrar los pantalones, no la podía asumir. En el gimnasio pues ya normalmente entreno en top y pues no era nada cómodo. Y pues sí estuve un tiempo y para esto yo le pregunté al primer gastroenterólogo de que, oye, ¿no crees que sea SIBO? Porque pues yo ya había leído y también, digo, en redes sociales había visto y también me había puesto a investigar y yo tenía síntomas parecidos, porque también tenía muchos gases, tanto de eructos como abajo. Entonces, este es un síntoma del SIBO. Y el doctor me dijo de que no creo que tengas SIBO porque no tienes deficiencia de vitamina D. Porque obviamente me hice estudios de todo. Y por dentro estaba súper bien. Yo dije como, bueno. Y a la segunda gastroenteróloga también le pregunté del SIBO, pero como que no sabía lo que era el SIBO. Nada más como que me desvió el tema y ya fue como, Pero yo el SIBO nada más lo había escuchado en Chile, porque cuando yo estaba en Chile fue cuando conocí a esta niña y empecé a ver. Y también sabía que en Chile era como pues no común, pero se escuchaba más que en México. Entonces dije, bueno, no. Voy con esa segunda gastroenteróloga y seguí el tratamiento, los antibióticos y no mejoré nadita. Después me voy, como soy nómada, estaba en México, de ahí me fui a Chile. Y en Chile yo dije, aquí es muy fácil hacerte un test de aire aspirado, que es el test para saber si tienes SIBO o no. Dije, pues me lo voy a hacer, a lo mejor sí, a lo mejor no. Me lo hice y resultó que sí, que tenía SIBO. El SIBO puede ser de dos formas, puede ser de metano o de hidrógeno. Y yo tenía alto el hidrógeno. Y normalmente el hidrógeno, pues sí son los síntomas que yo tenía. Y dije, yay, por fin sé lo que tengo. Entonces, ahí contacté a una nutrióloga que era como especialista en salud digestiva, que me habían recomendado porque había tratado a otras personas con SIBO, y ella me dijo de que ella lo que hace es nada de antibióticos, porque los antibióticos te llegan a dañar más la flora, porque pues también se llevan bacterias buenas que están ahí trabajando. Entonces, lo que pasó conmigo es que yo tomé los antibióticos que ni siquiera eran para mí, ni siquiera eran para el SIBO, y pues me dañaron más. Me dijo, no te puedo dar más antibióticos ahorita porque, pues si no, pobres de tus bacterias. Y yo, bueno, me dijo, vamos a hacerlo a la natural, pura alimentación. Y de antibióticos como naturales me dio propóleo y extracto de orégano. Y me fue súper bien. Las primeras semanas cambié totalmente la alimentación. Empecé a ir al baño, ya tenía un poco el abdomen plano, más tiempo en el día y así. Y yo dije, como, ay, esto va a ser. Y el objetivo de una, pues, dieta para SIBO es matar de hambre a las bacterias. Porque para esto en el SIBO las bacterias malas, por decirlo así, del intestino grueso se pasan al delgado. O sea, ellos no tienen nada que hacer ahí, entonces están ahí y llega comida y las fermentan y pues producen gas, produce el estreñimiento y todo. Entonces el objetivo, por decirlo así, es matar a las bacterias de hambre. ¿Y cómo las matas de hambre? Pues evitando ultraprocesados, trigo, lácteos, que son como lo que les gusta comer a esas bacterias. Y ya iba súper bien, súper bien. Y pasaron como unas 6 semanas y volví a estar como estaba al principio. Y yo dije, ay, no, y estaba comiendo perfecto, en verdad, ya no, ahí no era nada. Y dije, no, pues es el estrés, es esto, el otro. Y tampoco estaba tan estresada. Entonces, para esto yo empecé a principios de este año a traquear qué tan inflamada estaba, mi estreñimiento, cómo me sentía de emocional, fuerza y así. Y sí noté que cuando estaba con más distensión abdominal era en la fase lútea y durante la menstruación, que también para mí yo decía, pues es normal, obviamente, porque ya me va a bajar y porque me está bajando, pero no era normalmente uno se hincha poquito, pero no era esa hinchazón menstrual, era como más.
Entonces, pues ya estuve así traqueando y obviamente conforme pasó el tiempo yo estuve investigando mucho del SIBO, de las causas, porque también pueden ser mil causas, puede ser el uso de antibióticos, puede ser el estrés, alguna cirugía que te hayas hecho. También uno de los factores es que como yo cambio de país a cada rato, pues también cambio el agua, cambio las verduras, entonces cambian los pesticidas. Entonces todo el tiempo mi microbiota está como, ay, esto es nuevo, es como, eso me lo explicó la nutrióloga, es como si tuvieras una plantita en un huerto y la estás cambiando de huerto a cada rato, pues obviamente pues no va a llegar, no va a estar muy cómoda en todos los ambientes, entonces también eso podría ser uno de los factores. Y otro de los factores que también puede provocar SIBO es la endometriosis. Yo dije, como no, yo no tengo endometriosis porque a mí no me duele nada. Que es lo que uno piensa de que la endometriosis duele y ya. Pero yo decía, no, y normalmente cuando, por ejemplo, cuando era mi día uno del periodo, me daban cólicos, pero súper leves y me ponía una toallita o pañito caliente y se me quitaba. Entonces era como, no es como que sufría de dolor. Entonces yo dije, como no, no creo que sea. Pero la inflamación cíclica es un síntoma de la endometriosis. Y yo veía que literal pasaron como 4 o 5 meses y era así, fase lútea, boom, en la menstruación y bajaba y así. Y dije, creo que esto lo voy a ver con un ginecólogo. Porque, paréntesis, también ya había ido a mi ginecólogo en México y me hizo nada más ultrasonido, pero la endometriosis no sale solamente en el ultrasonido. Entonces él me dijo, no, están bien, tus ovarios están perfectos, todo bien. Entonces yo pues dije, no, no es nada ginecológico. También fui con el endocrinólogo porque también muchas veces puede llegar a pasar que sean las... Fui con todos, literal. Te pasaste como por 8 doctores. Literal, sí, porque el tema, o sea, puede ser cualquier cosa. O sea, el Sí, tema del estómago puede ser sí. todo. El tema del estómago es súper engañoso, súper, súper, Súper. súper difícil de darle a lo que realmente tienes. Sí, porque pueden ser tal cual mil y un cosas. Entonces, ¿en qué me quedé? En que... Fuiste al Ah, endocrinólogo. ajá, en la cronóloga dijo, no, está súper bien, porque también me saqué, pues, estudios de la tiroides, de todo, me dijo, no, estás bien. Y yo como, bueno. Y después de hacer como mi tracker durante un tiempo, sí vi que esto y dije, bueno, voy a ir con una ginecólogo que sea especialista en endometriosis. Y gracias, de hecho, a un grupo de WhatsApp que tiene Andrea, estaban hablando, pues todo se dio para que yo fuera con esa ginecóloga. Y estaban hablando de la endometriosis unas niñas. Y yo en este momento estaba en Colombia. Y vi que una niña puso de que, ay, a mí me operaron de endometriosis, no sé qué, y vi que su LADA de WhatsApp era de Colombia. Y dije, y le escribí, le dije, oye, estoy buscando algún ginecólogo que pues sepa de endometriosis y así. Y ella me pasó muy linda una página de Instagram que se llama Endolatam, que están en las historias destacadas todos los países de Latinoamérica y los doctores como que forman parte de esa asociación y pues que son buenos tanto en el mapeo de endometriosis, en las cirugías, etcétera. Entonces ya estuve buscando y encontré una como que la que más me latió, la que tenía como mejores reviews e información. Y ya fui y le En dije que Colombia. en Colombia, en Bogotá. Y yo fui y le dije que, pero yo no creo que tenga, por ejemplo, porque no tengo dolor. Y me dice que muchas veces puedes no tener dolor, porque de hecho le dicen que es una enfermedad silenciosa. O sea, tú la puedes tener y no te das cuenta hasta después de unos años, porque a lo mejor ya ahí apareció un síntoma. Entonces yo en este caso nada más tenía 2 síntomas, que era pues la distensión abdominal y también en algunas ciertas posiciones sexuales me dolía. Pero no era un dolor tan fuerte, pero sentía algo. Incómodo. Sí, Y pero tú ya pensabas uno que no, era el suelo pélvico. sí, y yo así como, pues en esta posición no la hago y ya, ¿me explico? Ujú. Y ya lo primero que me hizo fue, pues me checó como con o sea, con las manos y me dijo, tu útero está del lado izquierdo. Y yo, dijo, sí, o sea, se siente, lo que vamos a hacer es que al día siguiente vamos a hacer un mapeo. Y yo, esto es cosa seria, o sea, como que ya dije que, ay, pues sí, pues uno no sabe cómo tiene el útero. Y normalmente cuando iba con mis terapias fisiopélvico, pues no se fijan tanto en eso, es más bien como el estiramiento, el apretar, el contraer y así. Y yo como, bueno, al día siguiente me hice el mapeo de endometriosis. Bueno, para los que no sepan, se tiene que preparar uno porque lo que necesitas es que tu intestino esté vacío. Entonces fue con edemas, con supositorio y con, ¿cómo se llama? Con laxantes, porque también puede llegar a haber endometriosis en el intestino. Y yo quería sí o sí ver porque pues también mi tema era intestinal. Entonces, al día siguiente me hicieron el mapeo. A mí no me dolió mucho, pero sí me dijo el ginecólogo que me lo hizo que muchas mujeres les duele porque pues llegan a esos puntos donde está la endometriosis. Y de hecho, cuando les duele es cuando tienen que, pues casi casi más ahí para ver qué hay. Y salió que efectivamente mi útero
mi útero estaba bien, pero mi ovario izquierdo está pegado al útero. O sea, se pegó. O sea, el otro está acá y así. Se hicieron muy amigos y decidieron estar juntos. Se enamoraron. Sí, y ahí está pegado. Y además me encontraron un nódulo de endometriosis como de 1 centímetro. Dijo que era chiquito, pero que pues obviamente puede seguir creciendo porque esos nódulos crecen con cada menstruación. Cada menstruación se les va pegando sangre y que así. Entonces, pues obviamente no me nació la endometriosis en agosto que empecé la hinchazón. Esto me empezó, ella dice como, o sea, le calcula más o menos que me empezó como a los 23, 24 años. Yo tengo 32, Órale. porque obviamente va creciendo pues mini, poquito a poquito, y pues como también no tenía síntomas, pues a lo mejor, pues no, nunca me revisé. Y ya, y así de, o sea, al principio fue como choqueante porque obviamente antes yo estuve investigando muchísimo de la endometriosis y desgraciadamente no hay una causa y desgraciadamente no hay una cura. Entonces fue como, es como decirte que, pues no, tienes una enfermedad tal cual. Afortunadamente y gracias a Dios no tengo dolores, que es pues lo más fuerte, porque hay muchas mujeres, como tú lo mencionaste al principio, que las incapacita. Hay Sí. mujeres que se retuercen de dolor, y también investigando, hay mujeres que incluso llegan a tener literal como dolores de labor de parto. Y entonces incluso llegan a estar embarazadas y están casi pariendo y no se dan cuenta porque para ellas es un día normal de dolor. No O sea, mames. imagínate qué loco, está súper loco. Sí. Y Oye, tristemente, amiga, antes de que continúes, a mí ajá, me gustaría mucho rescatar que tú siempre has tenido periodos súper de que, o sea, cero sí, irregulares. O sea, Karen, yo creo que era de las personas que decía, güey, qué fregón tener un ciclo menstrual así. O sea, casi que sí, Karen sabía que a la 1 de la tarde le iba a bajar. O sea, sabía sí. perfectamente cuando estaba ovulando. Entonces, a mí cuando me dijo, güey, tengo endometriosis, yo, ¿qué? Porque obviamente en la ignorancia uno piensa que los síntomas son súper evidentes, sobre todo en enfermedades así, ¿no? Que, pues endometriosis, entonces seguramente tiene un desajuste hormonal súper grande y tiene ciclos irregulares y a veces le baja y a veces no, pero Karen era de que, güey. Siempre, güey, siempre era 26, 27 o 28. O sea, eso era el máximo rango, era un día o 2 días, pero siempre. Y también por eso ese síntoma en realidad no lo tenía yo. También, por ejemplo, hay otros síntomas que también es como, o sea, que cuando evacúas te duele mucho, o cuando evacúas cuando estás menstruando te duele mucho, y yo en realidad pues no. Y también otro síntoma, que ese sí lo tenía, pero lo tuve como, hace mucho que no lo tengo, pero como la diarrea el primer día de menstruar. Ese también es un síntoma porque, o sea, obviamente están pasando muchas cosas hormonalmente, pero no debería de dar diarrea. Entonces fue como, Y ya que estuve investigando, o sea, obviamente la endometriosis así, muchas veces se llega a confundir la endometriosis con el SIBO, o que la endometriosis te haya causado el SIBO, porque como al final se está alterando todo por dentro, pues a mí lo que se me alteró fue el intestino, y al final pues el intestino está arriba de todos nuestros órganos, o sea, Sí, están pegados, sí, sí, están sí, sí. pegados, y Obviamente siento que también lo que no ayuda mucho es que lo ven profesionales de la salud distintos, entonces como que pensamos que, pues como es ginecóloga, entonces es todo lo de salud reproductiva, y si es un gastroenterólogo, entonces solamente todo lo de salud digestiva, ¿no? Y todo lo de digestión, pero en realidad no hay que ver las cosas tan separadas, están pues sí, literalmente una al están lado de la otra. unidas. Y de hecho, cuando te hacen el mapeo, bueno, te revisan los intestinos, también te revisan el hígado, te revisan los riñones y así, porque dicen que han encontrado endometriosis hasta en el cerebro. O sea, la endometriosis puede abarcar literal en todo el cuerpo, Virgen, pero ¿crees que vaya? no sé, lo Ok. investigué también, pero dicen que sí. Entonces, pues al final, obviamente se centran como pues de la panza para abajo, ubicas. Entonces, pues como que todo está conectado, pues estaba así. Afortunadamente no me encontraron endometriosis en el intestino. Eso fue Ok. como, bueno, de lo malo siempre hay algo bueno. Y mi nódulo que tengo de 1 centímetro está como por el sacro. Entonces dice que tiene mucho sentido que en ciertas posiciones sexuales Te sí me duele. duela. Y yo como, Ujú. ahí estaba. ¿Y qué, perdón, oye, ¿y qué tratamiento te dieron o qué procede? Pues, ¿qué procede? Cuidarme muchísimo en el tema de la alimentación, porque al final, como es una enfermedad inflamatoria, pues sí hay que cuidar lo que uno come. El estrés dicen que es pues el peor enemigo, bueno, para cualquier enfermedad, pero en este caso de la endometriosis también. Y sí me dieron anticonceptivos, desgraciadamente, Mm. porque la mayoría de las mujeres, o sea, cuando ya es una endometriosis muy avanzada, sí la tienen que operar. Pero en mi caso me dijo que pues no es tan grave, entonces
o sea, si me quiero operar, me operan, pero si no quiero, puedo empezar primero con anticonceptivos, a ver cómo me va y así. De hecho, en 2 meses tengo, bueno, casi ya en un mes tengo cita y así, para ver cómo me va. Y también, bueno, el tema de la fertilidad, si quisiera yo tener hijos mañana, sí sería bueno que me operara. Pero como Ok. actualmente pues no quiero ahorita ni en unos años, entonces pues empezamos primero mi tratamiento así. También de tratamiento me dieron mioinositol y seguir con mi suplementación que es magnesio, omega 3 y, y ya. Y me dijo, tú sigas ejercicio, o sea, no dejes el ejercicio, porque si llega a pasar que te dicen de que no, ya no puedes entrenar fuerza, ya no puedes hacer eso. Hay mujeres a las que les duele mucho entrenar y así, esos ya son casos especiales que a lo mejor se les recomienda no le cargar tanto peso o pues bajarle un poquito a la intensidad. Me dijo, pero tú no tienes pues ninguna molestia entrenando y le dije, no, o sea, yo incluso hago hip thrust, no siento nada. Hay mujeres con endometriosis porque obviamente sí le lastima pues exactamente la parte de la pelvis, pero en mi caso me dijo, tú sigas haciendo ejercicio porque el ejercicio te va a mantener bien. Y yo dije, sí. Y pues ya ese va a ser el tratamiento por el momento. Sí me dijo, tienes que mantenerte súper bien, o sea, en el tema como de tus horarios de comida, en los horarios de dormir, es muy importante que duermas porque si le cambias un poquito a tu rutina interna del cuerpo, pues puede llegar, no sé, que te hinches o que te vuelva a dar estreñimiento, cosas así. Que esto es para todas las personas en realidad, pero pues en el caso de la endometriosis sí, Te como que afecta sí, más. se tiene, sí. Y qué otra cosa, y importante es terapia de piso pélvico, pero claro, esta vez enfocada en cómo estirar, pues ahora sí que los órganos que están pegados y cosas así, para tener una mejor calidad de vida. O sea, no es como que la terapia de piso pélvico te va a quitar el nódulo que tienes o que va a separar el lóbulo izquierdo del útero, pero te va a ayudar muchísimo y también eso ya lo empecé. Entonces al final pues sí es como muy global todo el tratamiento. Y también yo siempre he pensado que las emociones aquí importan muchísimo, o sea, de que, no sé, si es gastritis, pues es algo que traes ahí adentro, o dolor de garganta es algo que no hayas dicho y así. Entonces, también estuve como que viendo la parte emocional, porque obviamente yo creo en la medicina, creo en la ciencia y todo, pero también creo que pues somos personas, somos emociones y todo está ligado y al final lo que no dices o lo que no se sacó, pues al final el cuerpo lo solito lo saca o te dice de que, hey, aquí estoy. Entonces, pues también como tratar esa parte emocional. Y ya lo empecé a hacer un poco. Fui ya hace poco como a una decodificación. Entonces ahí me explicaron mucho que obviamente pues como es el tema del útero, es mucho que ver el tema de la mamá. El tema de la mamá, el tema de las abuelas, ya como ahora sí que el linaje femenino que viene atrás, muchas veces llega a ser como, bueno, eso dice en la decodificación, que si a lo mejor en tu familia hubo mujeres que abortaron y no se habló ese tipo de, pues, de emociones o no se habló de que hubo un De la aborto, entonces, experiencia. claro, de la experiencia, pues como que pues uno lo va trayendo. O también está mucho el miedo a ser mamá, que eso me explicó la de codificación, que incluso el miedo a ser mamá, pues lo tienes adentro y tu cuerpo es tan sabio y el cuerpo es tan inteligente que hace lo que sea para que no seas mamá. Y literal, entonces empieza a formar endometriosis porque pues muchas mujeres con endometriosis son infértiles. Entonces es tu cuerpo solito diciendo que no, aquí no va a haber hijos, aquí no vamos a hacer nada y así. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Entonces como que sí he estado tratando obviamente esa parte y también, bueno, ahora que lo tengo, lo he comunicado en redes sociales, ya subí un post y así. Y me han escrito muchísimas mujeres porque está muy cañón la cantidad. Se supone que 1 de cada 10 mujeres tiene endometriosis, pero yo creo que son más, porque están las que Sí, no sí, saben. Están las que no saben y a lo mejor incluso no van a saber, no, porque y no el van a saber porque está muy cañón llegar, o sea, está cañón llegar ahí y que llegar muy, des con buenos profesionales que te sepan diagnosticar. sí, 100%, porque si me hubiera quedado ahí, yo seguiría nada más consigo y no se me hubiera quitado y no se me hubiera quitado porque también yo siento que, bueno, como en la parte mental, cuando me empezaron a decir, cuando me dijeron que tenía endometriosis, fue como, no sé, como que mi cuerpo descansó, dije, ah, ya sé lo que tengo. O sea, ya el hecho de saber qué tengo y qué fue lo que me causó el SIBO fue como súper relax y te juro que desde ahí he estado súper bien. O sea, no me estreñí Claro, y así, el no fue como tener de, el diagnóstico correcto es lo peor que le puede pasar sí, a alguien. sí, 100%, porque no estás haciendo las cosas que deberías para lo que tienes y pues mentalmente es como de que entonces, ¿qué No estás tengo? a gusto, claro. Y uno lo típico que le preguntas a Google y te salen 1000 enfermedades y tú de que, ¿cuáles tengo? Tengo todas. No, Pero sí. pues sí, lo mejor pues yo creo que literal, o sea, si alguien está pasando por esto o algo así, pues
sus síntomas, traquearlos. O sea, yo no me hubiera dado cuenta que mi hinchazón era cuando en la fase lutea y así, y lo hubiera asociado más de que, ay, es tal alimento, o es porque Sí. dormí poco, cosas Que así. es como lo que más obvio, ¿no? Como, bueno, tengo distensión abdominal porque comí algo, ¿no? O sea, y creo que hacer una relación un poco más diferente es muy difícil. Entonces, justo, si hay algo que yo quiero rescatar de toda la experiencia que nos has contado es traqueen sus síntomas, o sea, pongan qué síntomas tienen y empiecen como a ver cuándo los tienen, ¿no? Y sí llegar como este conteo de así me estoy sintiendo hoy, tanto emocional, porque también hay muchas enfermedades ginecológicas y del intestino que se meten mucho también con la parte emocional y psicológica, Muchísimo. ¿no? Entonces, sí es importante como estar traqueando todos sus síntomas y también felicitarte, amiga, porque neta creo que sí está muy cañón que no te diste por vencida y que no te quedaste tranquila con un primer diagnóstico que Ajá. fue, ¿cuál fue? El síndrome del intestino irritable. El intestino irritable, o sea, tú decías, es que, porque siento que también lo que, y no, o sea, y no las culpo, pero creo que cuando tienes algo, te dan un diagnóstico, es difícil que tú digas, no tengo esto, ¿sabes? O sea, entonces, Claro. sí, rescatar también eso, que si te están dando un diagnóstico y luego también es que siento que fue porque tú hiciste exhausta investigación, ¿sabes? Y también, Claro. pero también está por otro lado que tú sabes mucho sobre la salud y te animas a investigar sobre ese tipo de temas, pero también hay mujeres que no ¿Por qué no? tienen acceso a esta información porque de entrada desconocen por completo muchas cosas de la salud, entonces no se animan ni siquiera a investigar más o a preguntar más, solo porque ya les dieron un diagnóstico, ¿sabes? Entonces, eso, simplemente ser súper curiosas, que no les dé miedo investigar, preguntar y que no sé si les están dando un diagnóstico y ustedes leen y los síntomas como que no les hace match, que sigan investigando, sigan Sí. preguntando y siento que también a ti lo que te ayudó, amiga, fue que te saliste de México, que todas las Sí. equilibrios aquí, la mayoría de las equilibrios que están aquí son mexicanas y pues al menos el SIBO aquí aún, porque yo estoy segura, como tú dices, que muchas personas en México tienen SIBO, pero no Sí, saben, porque como entre, pues sí, los profesionales de la salud, no es tan común dar ese diagnóstico, es difícil diagnosticarlo. Entonces, pues sí, o sea, si ustedes investigan el SIBO y ven que tienen esos síntomas, pues igual empezar a investigar un poquito más por allá. sí. Y de hecho, por ejemplo, en México, bueno, en Guadalajara, que es donde voy más seguido, son pocos los laboratorios que hacen el test y también algunos gastroenterólogos, pero sí los hay, solamente hay que buscarle. De hecho, cuando también estuve compartiendo en redes sociales, me escribió una doctora que es mi amiga y me dijo que ella tiene un compañero gastroenterólogo que él los está haciendo y así. Entonces también si quieren el contacto me pueden escribir. Ya me sé varios contactos porque después de toda esta investigación, obviamente investigué por todos lados, es que hablé con muchísima gente y así. Y también otra parte que quería decir importante es como ningún doctor va a conocer tu cuerpo tanto como tú, ninguno. Entonces, toda la información que tú le des al doctor es súper valiosa. O sea, yo llegué con la ginecóloga y dije, mira, aquí está mi Excel. Y me dijo, no, pues, ubicas, Sí. o sea, por más preguntas que te hagan, por más estudios que te hagan, nadie va a conocer mejor tu cuerpo que tú. Y esta, literal, o sea, me agradezco a mí de que me di el tiempo de haberlo conocido, porque pues uno piensa que lo conoce porque, entreno y cuando me duele y así, pero acá fue como conocerlo una parte más clínica, por decirlo así, que pues nunca me ha pasado algo así. Entonces fue como, está muy loco. Y también obviamente pues uno conforme van pasando los años se da cuenta que hay más achaques, que te cansas, que el otro, pero es súper importante Claro. observarlos y ver qué lo detona o qué lo mejora y cosas Es así. que luego Entonces, está justo por eso que dices, ¿no? Es como, ay, son los achaques de los 30 y unos de que no se checa, no se explora un poquito más a ver qué es lo que va teniendo, ¿no? Entonces, justo también ese mensaje rescataría de toda esta plática es no se conformen con su dolor porque no es normal sí, tener no, dolor no, de no, mujer. no. Y no lo dejen pasar porque muchas cosas se pueden prevenir a tiempo o Exacto. ¿cómo se dice? Tratar a tiempo más bien. Sí, sí, Y y aplica para no, todo. nadie tiene derecho a vivir con dolores, ni con hinchazones, ni con ningún malestar, porque al final es tu cuerpo diciéndote, hey, aquí hay algo que tratar, hazme caso y así. Y si lo escuchas, el cuerpo es bien agradecido, pero si no lo escuchas, es bien mal agradecido. Ya lo El viví. cuerpo te va a hacer que lo escuches. Sí. Y pues no queremos que nos esté gritando tampoco. No.
Oye, amiga, pues muchísimas gracias por esta plática. A Karen la encuentran en el Instagram como Karen Zárate-bajo y en todas sus redes. Y me Ujú. encanta, te pueden buscar en caso de que Sí, escuchen, tengan dudas, te pueden escribir. 100%, mándenme un mensajito también, incluso si tienen endometriosis. Súper No, bien. que incluso, o sea, si no, si tienen endometriosis, escríbanme. También es muy bonito saber que hay otras mujeres que tienen lo mismo que tú, que no estás sola. Y obviamente yo ahora que ya tengo esto, obviamente mi Instagram está lleno de endometriosis. Hay mucha información súper valiosa y qué bueno que hay ginecólogos que ya están hablando mucho de eso, porque antes no se hablaba. O sea, antes era como, tienes cólicos, tómate Pues un paracetamol. normal. Ujú. Sí, pero Tienes que no. tener cólicos fuertes, ¿no? Sí, ¿no? De chiquita te dicen de que los cólicos son normales. Incluso sí pueden ser normales un poquito, pero ya si es un dolor que no te deja parar de la cama, pues No, no no está es bien. normal. No, no es normal ni natural. Pero Exacto, sí, con pues mucho gusto pueden escribirme. sí, y ahí muchas gracias. Por ahí también en la descripción les dejo el link a sus redes sociales para que busquen a Karen. Y amiga, muchísimas gracias por tu tiempo, No, muchas gracias gracias por a tu ti. experiencia. Quiero felicitarte porque sí, o sea, te me hiciste súper resiliente, o sea, en lugar como de, ay, no, qué dolor, y como no buscar más allá, o sea, realmente te pusiste las pilas y te sacaste adelante y fue un año muy difícil porque me tocó acompañarla en todas las confusiones y de que no, que ahora me mandaron con un gastroenterólogo, que ahora con un endocrinólogo, que ahora con, ¿sabes? O sea, me tocó acompañarla en todo su camino hacia descubrir que tenía Sí. endometriosis y fue súper difícil. Entonces, muchas felicidades, amiga. Eres Gracias un por estar en ejemplo. mi camino, amiga. Mucho gusto. Y pues ojalá que varias personitas que nos hayan escuchado se den cuenta que pues no hay que normalizar el dolor, hay que tratar los síntomas y pues nada, ser súper curiosas y como Súper. dices tú, nadie más va a conocer su cuerpo como ellas mismas. Correcto. Un saludito a todas. Bye bye. Bye.